Bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de vuestra Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, os tuvo unido, y por el paterno amor con que abrazasteis al niño Jesús, humildemente os suplicamos, volváis benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con vuestro poder y auxilio socorráis nuestras necesidades. Proteged, oh providentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Apartad de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asistidnos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo librasteis al niño Jesús del inminente peligro de su vida, así ahora defended la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad, y a cada uno de nosotros protegednos con perpetuo patrocinio, para que a ejemplo vuestro y sostenidos por vuestro auxilio, podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén. Primera infancia del santo. Siguiendo la madre de San José alimentándolo a su hijo con el acostumbrado consuelo, estaba mirándolo atentamente. A menudo se podía ver el rostro de José totalmente triste y afligido, derramando lágrimas en un silencio profundo. La madre se asombraba al ver estas cosas tan insólitas en su hijo, pero como era muy prudente, se callaba y no manifestaba a nadie las maravillas que observaba en su hijo, pensando que la gracia lo habría prevenido. Esta actitud en la cual se hacía ver nuestro José causaba a la madre una gran tristeza, verle casi en figura de penitente a su hijo inocente, y en esto no se equivocaba, porque nuestro José, teniendo ya el uso de razón y siendo enriquecido por la gracia santificante, conocía más que cualquier otro a su Dios, y entendía cuánto era ofendido y disgustado por los hombres. Y él, todo triste y dolido, derramaba lágrimas en abundancia, que luego ofrecía a Dios suplicándole para que tuviera piedad de los pecadores, iluminándoles y dándoles a conocer sus graves errores. Además, el conocimiento que nuestro José tenía le era sugerido a menudo por el ángel para que hiciera estos actos hacia Dios, al cual le habrían sido muy gratos, y con esto habría usado la caridad hacia el prójimo descarriado. Nuestro José lo hacía con gran deseo de agradar a Dios y de conseguir beneficios para su prójimo, de modo que recién nacido puede decirse que ya cumplía los dos preceptos de la ley, esto es, de amar a su Dios sobre todas las cosas, con todas las potencias y fuerzas, y a su prójimo. Y lo que no podía hacer para sí mismo, puesto que no tenía culpa alguna, lo hacía para su prójimo, llorando y doliéndose por las culpas ajenas. Cuando fueron gratas a Dios las lágrimas del inocente José, nos lo demostrarán las gracias que Dios le hizo, una de las cuales fue apresurar el tiempo del nacimiento de la madre del Verbo Divino, para que él fuera su guardián y fiel esposo. El santo niño se hacía ver muy a menudo como abstraído y concentrado en Dios, estando así días enteros
sin tomar alimento alguno, contentándose de ese alimento muy suave que tanto llenaba su espíritu y que era el consuelo divino. Y era tan grande este consuelo que aquello traslucía al exterior, esto es, un rostro totalmente angelical, sonriente y con los ojos resplandecientes como dos estrellas. La madre que observaba esto, cuando lo veía en esa posición, lo dejaba en libertad y no le importunaba para nada. Al mirarlo, se llenaba también ella de un insólito consuelo y se entregaba totalmente a alabar y agradecer a Dios por los dones que se dignaba hacer a su hijo. Esto observó muchas veces también su padre, el cual, junto con su madre, se deshacía en lágrimas de consuelo. Oh, cómo quedaron consolados los padres de nuestro José en criar a su niño, y cómo lo amaron desde temprana edad. Una cosa totalmente distinta de los padres del patriarca José, que luego fue virrey de Egipto y que fue figura de nuestro José. El patriarca José fue amado por su padre por encima de todos los otros hijos, y nuestro José fue amado y favorecido por Dios sobre toda criatura, destinándolo como padre adoptivo del Verbo, Verbo encarnado y esposo de su madre. Aquel fue vestido por el Padre con un vestido precioso, y nuestro José fue vestido y adornado por la gracia santificante. Aquel fue odiado por sus hermanos y vendido como esclavo, y a nuestro José, a la muerte de sus padres, le fueron arrebatados todos sus bienes, y fue obligado a ir vagabundo por Jerusalén para aprender el oficio de carpintero y así ganarse la comida. Aquel fue intérprete de los sueños, y nuestro José tuvo un ángel que lo instruía en el sueño y le enseñaba todo lo que tenía que hacer para agradar a su Dios y para cumplir su voluntad. Aquel fue virrey de Egipto, y nuestro José fue vicedios en el Egipto de este mundo. Aquel conservó la fe en su príncipe, dejando sin mancha a su esposa. Y nuestro José conservó la fe en el Espíritu Santo, dejando no solamente sin mancha a su divina esposa, sino siendo el mismo guardián de su pureza. Aquel conservó el trigo para beneficio de todo el pueblo, y nuestro José puso a salvo la vida del trigo de los escogidos, alimento y consuelo de los fieles. Aquel fue el consuelo de sus parientes y de todo Egipto, y nuestro José fue el gran consuelo del Verbo encarnado, alimentándolo con sus fatigas y con sus sudores, y en su madre sirviéndole de consuelo en sus viajes, y este consuelo para todas las almas fieles en sus necesidades y en sus extremas agonías. Aquel fue amado inmensamente por su príncipe, y nuestro José, oh, cómo fue más amado y más favorecido por su Dios, haciendo sus veces en la tierra, por lo cual no hubo en la tierra nadie que haya podido compararse a nuestro José, tan favorecido y enaltecido por su Dios. Tan solo su santísima y purísima esposa fue sin comparación más sublime a él, porque ella fue virgen y madre del Verbo divino. Ahora, al ser nuestro José enriquecido de tantos dones, causó no solamente un gran consuelo a sus padres en criarlo, sino que ellos también fueron enriquecidos con muchas gracias por amor de su Hijo, que se mostraba muy grato hacia ellos. Y si en esa tierna edad rogaba por los pecadores, mucho más se empeñaba en rogar a Dios por sus padres. Dios atendía sus plegarias, y por lo tanto, ellos crecieron maravillosamente en las virtudes y en el amor de Dios y del prójimo. Cuando nuestro José era elevado por su madre a un lugar donde podía ver el cielo,
Entonces se mostraba muy contento, fijando los ojos al cielo, los tenía mirando inmóviles, dichoso y feliz, dando a ver con esto cómo allí estaba su tesoro y todo su bien. La madre, que se dio cuenta de ello, a menudo lo llevaba allí, y cuando veía a su hijo afligido para aliviarlo, lo llevaba a un lugar donde podría ver el cielo, y entonces se tranquilizaba completamente, y por bastante tiempo estaba obligada a tenerlo allí, para no privarlo de su consuelo. Ella también gozaba mucho en esas circunstancias, y se alegraba su espíritu contemplando las grandezas de su Dios y sus obras admirables. El enemigo infernal se dio cuenta de la luz que resplandecía en José, y que sus padres hacían grandes progresos en las virtudes, por lo cual mucho temió que este niño le pudiera hacer la guerra, y que con su ejemplo muchos se dedicarían al ejercicio de las virtudes. Muchas veces intentó quitarle la vida, pero sus intentos siempre resultaron inútiles, porque nuestro José estaba defendido por el brazo todopoderoso de Dios y custodiado por los 2 ángeles que Dios le había asignado. Por lo cual, el enemigo ardía de rabia por no poder realizar sus planes y se acogió a otro plan, dándose modo para poner guerra y confusión entre los padres de José. Esto también no le resultó, porque al ser estos adornados de gran virtud y temor de Dios, muy bien entendían las insidias del enemigo común y con las oraciones lo hacían huir confundido. Se metió también con los del servicio de la casa, pero esto también no le resultó, porque nuestro José oraba por todos y Dios no demoraba en atenderlo. Muchas veces se abstenía de tomar el acostumbrado alimento para acompañar con la oración también el ayuno, por lo cual, al encontrarse el enemigo derrotado, desistía por algún tiempo y se retiraba pensando cómo hacerle nuevamente la guerra, esperando la ocasión propicia, pero siempre quedó vencido y derrotado, porque las oraciones de José tenían gran fuerza y eran muy eficaces delante de Dios. El ángel destinado a hablarle en el sueño advertía a nuestro José acerca de todo lo que tenía que hacer para derrotar al enemigo infernal, y le avisaba cuando éste estaba por hacerle la guerra y poner desorden en su casa. Y nuestro José no dejaba de hacer lo que el ángel le decía en el sueño. Habiendo llegado el niño a una edad adecuada y habiendo crecido de una forma maravillosa, la madre le quitó las vendas y lo vistió. Nuestro José mostró gran gozo por ello, y levantando las manos hacia el cielo, todo ansioso, parecía que quería volar donde estaba su tesoro, y a menudo se hacía ver en esta posición. Otras veces, la madre lo encontraba con las manos cruzadas sobre el pecho, muy estrechas, en señal de que estaba abrazando a su Dios, que vivía en su alma por medio de la gracia y presente en su corazón. Otras veces lo encontraba con las manos juntas en acto de orar, tan abstraído que parecía estar en éxtasis, totalmente absorto en la contemplación. La madre en esas circunstancias lo dejaba, y él se quedaba así días enteros contemplando las divinas perfecciones, siendo instruido por el ángel en la oración y mucho más por su Dios, que con tanta generosidad se comunicaba a su alma y le iba infundiendo su espíritu, creciendo nuestro José cada día más en el amor hacia su Dios y en el conocimiento de las divinas perfecciones. Deseaba él también llegar a ser perfecto y santo, para poder de alguna manera asemejarse a su Dios en la santidad y corresponder a su amor infinito. Por lo tanto, deseaba también llegar pronto a caminar
para poder dedicarse a rendir homenaje a su Dios también con su cuerpo y hacerle esas demostraciones de amor y sumisión también en su exterior. Mucho agradaba a Dios los deseos de nuestro José y atendía sus deseos. Pronto llegó a caminar. Sus admirables virtudes. Nuestro José comenzó muy pronto a hablar y a caminar. Y las primeras palabras que dijo fueron para nombrar a su Dios, habiendo sido avisado así en el sueño por el ángel. La mañana que habló, apenas se despertó, dijo: Dios mío. Sus padres lo oyeron, y asombrados y maravillados se llenaron de alegría, gozando de que su hijo comenzara a hablar, y mucho más gozando de que sus primeras palabras fueran dirigidas a Dios, invocando su ayuda y llamándolo como algo suyo. Nuestro José iba diciendo a menudo esta exclamación, y con razón, porque habiéndose entregado totalmente a Dios, Dios era todo suyo. Y cuando oía decir de sus padres que Dios se había hecho llamar el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, él decía: y de José. Y lo decía con tanta gracia en esa edad tan tierna que sus padres gozaban mucho de ello, y para oírlo iban diciéndole a menudo estas palabras. Y era tanto el sentimiento con el cual el niño las decía, que parecía, como de hecho lo era, que Dios fuera todo su bien y la meta de todos sus afectos y deseos, y que otro pensamiento y amor no tuviera sino para su Dios. Por lo tanto, se lo veía gozar y alegrarse cuando lo nombraban, y sus padres a menudo se lo nombraban con afecto y respeto para dar a su hijo este consuelo. Los primeros pasos que dio nuestro José fueron ofrecidos por él mismo a Dios, pidiéndole la gracia para que en todos sus pasos Dios quedara glorificado y nunca ofendido. Así como hizo también con sus palabras, instruido de esa manera por el ángel. Dios atendió sus súplicas y las escuchó, porque tanto en las palabras como en los pasos y en todas sus obras, Dios quedó siempre glorificado y nunca ofendido o disgustado. Tuvo en todas sus acciones el noble ejercicio de mirar siempre al cielo y de invocar a su Dios, pidiéndole su ayuda y su santa gracia en cada acción que realizaba, de modo que estuviera según su divino beneplácito. Y esto lo hacía al alimentarse, al ir a descansar, al hablar y caminar. Y porque en esa tierna edad no le era permitido hacer esas acciones virtuosas que él deseaba, le ofrecía su deseo y esas acciones que son comunes e indiferentes a todos para conservar la vida, como son el comer, el beber, el dormir, el recrearse. Todas estas acciones nuestro José las enriquecía con la recta intención, haciéndolo todo por amor a Dios. Se privaba a menudo de lo que más le gustaba, así instruido por su ángel en esta tierna edad, porque otra cosa no podía hacer para su Dios que tanto amaba, y a menudo se lo ofrecía todo como don, renovando esos actos que ya hizo cuando fue presentado al templo, queriendo luego su madre que su hijo tuviera mucha capacidad, lo iba instruyendo y enseñando varios actos de afecto hacia Dios, según las costumbres de los judíos, y nuestro José mostraba mucho agrado en oírlos, y los practicaba admirablemente, con admiración de la madre y de quien lo oía. Cuando lograba caminar con facilidad, a menudo se escondía para orar con las manos levantadas hacia el cielo, haciendo actos de agradecimiento a Dios por darle tantos beneficios, y se quedaba horas enteras arrodillado en el suelo. Era maravilloso ver a ese pequeño niño en esa posición. Con más sorprendente era ver cómo su espíritu se deleitaba en la contemplación de las perfecciones divinas
que también se traslucía al exterior. Su rostro aparecía completamente resplandeciente con los ojos brillantes, demostrando con esto que se deleitaba con su Creador y que el poder de la gracia llenaba su alma. A menudo la madre, que con sagacidad se ponía en un lugar donde el hijo no la pudiera ver, le oía exclamar: «Oh Dios de infinita bondad, ¿cómo me habéis beneficiado? Y por lo tanto, ¿qué deuda tengo con vos?». Y todo esto lo decía con una lengua todavía balbuciente, pero con un corazón encendido de amor hacia su Dios. La madre que oía esto, ella también acompañaba al hijo con actos de amor y de agradecimiento, y se deshacía en lágrimas de ternura al ver a su hijo tan favorecido por Dios y tan enriquecido de tantos dones. Luego le fue manifestado por sus padres cómo Dios había prometido enviar al Mesías al mundo, a quien se lo estaba esperando vivamente y que los antiguos patriarcas tanto desearon. Y esto le fue también insinuado por el ángel en el sueño, por lo cual nuestro José encendió de un vivo y ardiente deseo de esta venida y dirigía cálidas súplicas a Dios, de modo que se dignara a apresurar el tiempo de su venida. Desde este momento, todas sus oraciones tendían hacia este fin, y Dios oía con agrado las súplicas del inocente José, y se complacía mucho en ellas, y de esto le daba un claro testimonio, porque cuando José le dirigía estas súplicas, Dios le llenaba el corazón de júbilo y de consuelo, por lo cual nuestro José se animaba siempre más en renovar muchas súplicas, y así iba progresando en el amor hacia su Dios y en las súplicas fervorosas. Cuando acontecía algo en la casa, por lo cual Dios pudiera quedar disgustado, y esto ocurría entre las personas de servicio por su fragilidad, o entonces si nuestro José se mostraba totalmente afligido y triste, llorando amargamente, y puesto que en esta tierna edad no podía hacer reproches, les daba a entender con el llanto lo grande que era su dolor. La madre que advirtió esto, un día le preguntó por qué lloraba tanto y se dolía, y él contestó con gran sentimiento: «Vos me habéis dicho muchas veces lo que tengo que hacer para agradar a Dios y aquello que se debe huir para no disgustarlo. Ahora, al ver que en nuestra casa se le causa disgusto, ¿no queréis yo que me aflija y llore?». Esto dijo a la madre porque había sido varias veces instruido por la misma de huir de las ocasiones que ofenden a Dios, y luego también para que ella no llegase a comprender los dones que Dios le había participado, como el uso de la razón y el claro conocimiento de las ofensas que se hacen a Dios, por las cuales él mucho sufría, mientras entendía cómo Dios merecía ser amado, honrado y no ofendido, y que las culpas mucho desagradaban a su Dios, a quien él tanto amaba. Después de haber entendido esto, la madre trataba de ser cuidadosa, de modo que no fuera ofendido Dios por nadie de los de su casa, y reprochaba ásperamente a los culpables. Así, nuestro José, con su conducta, dio motivo para que la casa de sus padres se pudiera llamar más bien una escuela de virtud, viviendo todos con una exacta observancia de la ley divina. Luego, la madre era muy cuidadosa y prudente en tener oculto cuanto el hijo le decía y cuanto en él veía los dones y gracias sobrenaturales. No se olvidó nunca de lo que el ángel del Señor le había dicho en sueño, esto es, que su hijo habría visto al Mesías y habría conversado con él. Por lo tanto, no se sorprendía en nada al verlo tan favorecido por Dios, y toda se ocupaba en alabar y agradecer la generosidad tan grande de Dios hacia su José. Otras veces lo miraba con gran ternura y afecto, derramando lágrimas de consuelo al pensar que su hijo habría tenido la hermosa suerte que no habían podido tener tantos patriarcas y profetas,
de llegar a ver al Mesías prometido, y a menudo decía al hijo: oh hijo mío, dichoso tú, envidiando santamente su feliz suerte. Nuestro José le preguntó una vez por qué le decía esto. La sabia madre le contestó: esto te digo porque conozco que nuestro Dios te ama mucho, ocultándole el misterio. José, al oír estas palabras, levantaba las manos al cielo exclamando: oh sí, sí, que mi Dios me ama mucho. Y aquí se encendía todo su rostro, exultando por la alegría y llorando por la dulzura. Luego añadía: y yo lo amo, poco lo amo, pero lo quiero amar mucho más de lo que lo amo. Y al crecer en los años y en las fuerzas, creceré también en el amor de mi Dios. Y así fue, porque en la medida que iba creciendo con los años, crecía también en el amor hacia Dios. Al ver luego sus padres que el hijo era tan capaz, comenzaron enseguida a instruirlo en las letras, y esto lo hizo su propio padre, al estar muy instruido en la ley, y no quiso entregar a otros al hijo para que fuera instruido, de modo que por la práctica de otros su hijo no viniera a perder ese espíritu que Dios le había comunicado. Así nuestro José comenzó a aprender a leer y lo lograba admirablemente, de modo que su padre nunca tuvo ocasión de llamarle la atención. Tenía apenas 3 años cuando ya comenzó a leer, con mucho consuelo de sus padres y su provecho, y se iba ejercitando en la lectura de la Sagrada Escritura y los Salmos de David, los cuales luego el padre se los explicaba. Era grande el consuelo que experimentaba nuestro José al leer y al oír explicar por el padre lo que leía. Y en este ejercicio puso todo su empeño sin descuidar nunca sus acostumbrados ejercicios de oración a Dios. Y todo su tiempo lo empleaba en este ejercicio, esto es, en orar, estudiar y leer, teniendo para cada cosa bien distribuido su tiempo. Nunca fue visto, aunque niño, enojado ni impaciente, conservando siempre una serenidad en su rostro y una gran tranquilidad, aunque muchas veces Dios le permitiera que tuviera alguna ocasión de ser maltratado por los de la casa en ausencia de sus padres. Y nuestro José todo lo sufría con paciencia y alegría. A menudo el demonio se enseñaba para instigar a los del servicio de la casa, de modo que lo maltrataran, para hacerle perder la bella virtud del sufrimiento, pero nunca lo logró, porque nuestro José estaba tan sumergido en el amor de su Dios y tanto gozaba de su presencia en su alma, que no había nada, por grande que fuera, que perturbara la paz de su corazón y la serenidad de su espíritu. Mucho se enfurecía el demonio al ver tanta virtud en José, y mucho más se enfurecía porque no podía acercarse a él con las tentaciones, pues Dios lo tenía alejado de ellas. Pero tanto hizo que un día lo precipitó por una escalera de la casa, permitiéndole Dios como ejercicio de virtud para nuestro José, y para mayor confusión del enemigo infernal, porque al verse el niño así precipitado, llamó a Dios en su ayuda, y Dios no tardó en socorrerlo, liberándolo de todo mal. De eso José tuvo ocasión de reconocer la gracia de su Dios y agradecerle, y el demonio se alejó confundido. Nunca fue visto, aunque en esa tierna edad, hacer niñerías, ni nunca se preocupó en relacionarse con otros niños de su edad, estando siempre retirado en casa, dedicado al estudio y a la oración, sin perder nunca el tiempo. Prestaba una exacta obediencia a sus padres, sin descuidar nunca hacer lo que ellos le ordenaban. Toda su diversión era quedarse a menudo mirando al cielo, porque sabía que allí estaba su Dios, y le enviaba cálidos suspiros, suplicándole para que le enviara pronto al mundo al Mesías prometido. Luego tenía un gran afecto hacia el patriarca Abraham, Isaac y Jacob y al profeta David,
y a menudo suplicaba a su padre para que le narrara la vida de estos, con el deseo de imitarlos, porque sabía que habían sido muy amados y favorecidos por su Dios. Y el padre lo complacía y le narraba la vida ya sea de uno, ya sea del otro. Nuestro José lo estaba escuchando con mucha atención y luego decía: estos han sido amigos y favorecidos de nuestro Dios, y a estos debemos imitar en sus virtudes. Y al oír cómo el padre Abraham caminaba siempre en la presencia de Dios y cómo él lo había prescrito ser perfecto, procuró imitarlo. Nuestro José apenas había llegado a la edad de 7 años. Ya era capaz de todas las virtudes que estos patriarcas habían practicado, y en la medida de sus fuerzas se aplicaba para imitarlos en la fe y en la confianza y amor hacia su Dios. Y así iba creciendo nuestro José en las virtudes, y cada vez más se volvía grato a los ojos de Dios. Al oír cómo el santo profeta David alababa a su Dios de una manera especial 7 veces al día, él también quiso practicarlo y suplicaba a su ángel para que lo despertara a tiempo, y así pudiese también alabar a su Creador en las horas de la noche. Ya sabía varias cosas de memoria para alabar a su Dios, y éstas las iba repitiendo a menudo, tanto de un día como de noche, con mucho gozo de su espíritu. Y Dios no dejaba de iluminarlo siempre más y de acrecentar en él sus dones. Estaba tan encendido de amor hacia su Dios que al mismo tiempo que lo estaba alabando, muchas veces, aunque fuera de noche, abría la ventana de su habitación y se ponía a mirar al cielo. Y aquí daba lugar para que su corazón ardiera levantando las llamas de amor hacia él, y decía: oh dichoso aquel que tendrá la suerte de ver con sus propios ojos al Mesías prometido. Oh dichoso el que tendrá la suerte de servirlo y de tratar con él. Oh, qué suerte será la suya. Y esto lo decía con tanto ardor que quedaba estático por mucho tiempo, encendido por un vivo deseo de poderlo servir y prestarle todo el honor y servicio posible. Ardía luego en el pecho de José un gran amor hacia el prójimo y deseaba ayudar a todos. Por lo tanto decía a menudo a sus padres que hicieran limosnas a los pobres necesitados y que no se cuidaran en guardar la ropa para él, porque se contentaba en ser pobre, con tal de que los otros no hubiesen sufrido. Y sus padres no dejaban de satisfacer su deseo, haciendo abundantes limosnas a los pobres, puesto que ellos también tenían la inclinación de usar gran caridad hacia los necesitados. Nuestro José ya había llegado a la edad de 7 años en este estilo de vida que hemos mencionado, habiendo conservado sin mancha su candor y su inocencia, de tal modo que no solamente no dio nunca un mínimo disgusto a sus padres, sino que nunca hizo acción alguna que no fuera de sumo agrado y complacencia de su Dios. Antes bien, cuanto más crecía en los años, tanto más él se volvía grato hacia él, obrando siempre con mayor perfección. Además, el amor que él tenía a su pureza, habiéndoselo infundido Dios de una forma admirable, le fue también muy recomendada esta virtud por su ángel, que una vez en el sueño lo hizo un gran elogio de esta virtud, diciéndole que era muy querida por Dios. Y nuestro José se enamoró mucho más de ella y se propuso conservarla durante todo el tiempo de su vida. Y para poder cumplir esto, dirigía súplicas a su Dios para que le diera la gracia de poder llevarlo a cabo. Se propuso también huir de todas las ocasiones peligrosas, a fin de que su admirable candor nunca hubiese sufrido daño alguno. Y de hecho lo cumplió, con todo el cuidado inimaginable, guardando todos sus sentimientos con gran rigor, y en especial los ojos, que tenía a lo sumo fijos en la tierra o dirigidos hacia el cielo. Bien se conocía de su aspecto externo cuán grande fuera la pureza de su alma,
y también de su cuerpo, pareciéndose más a un ángel vestido de carne mortal. Su madre muchas veces lo vio con resplandores en su rostro, como también su padre. De esto muy bien conocían qué grande era la pureza e inocencia de su hijo, y cómo Dios se complacía en vivir en su purísima alma por medio de su gracia. Y esto acontecía cuando nuestro José se elevaba en la oración y cuando había tratado a solas con su Dios. En estas circunstancias, sus padres se sentían llenar el alma de un consuelo insólito y de un amor muy respetuoso hacia su hijo, mirándolo cada vez más como un tesoro y un don del cielo. Sin embargo, no dejaban de ejercer sobre él esa autoridad propia de los padres hacia los hijos, y a menudo experimentaban cómo era atento a sus indicaciones, a las que él se mostraba en todo muy obediente. Nuestro José estaba muy inclinado al ayuno y a las asperezas, pero cuando sus padres se lo prohibían, en todo él se sometía a su voluntad, con resignación, y nunca reclamaba nada. Cuando deseaba hacer ayunos y vigilias, pedía a ellos la autorización con tanta sumisión que parecía imposible podérsela negar. Tal era el modo con el cual se los conquistaba. Y cuando le negaban la autorización, lo hacía con pena, porque no podían contradecirle. Muchas veces también el padre le daba unos denarios para que hiciera limosna a los pobres que se la pedían, y entonces la cogía con toda sumisión y humildad, como si esa limosna se la hubiese hecho a él, y muy pronto la distribuía a los pobres, sin quedarse con nada para sí. Cuando veía a algún pobre llegar a su casa para pedir la caridad, él iba donde su madre y se la pedía con toda sumisión como para sí. La madre se sorprendía de la virtud de su hijo y se la daba abundantemente. Era luego tan grande el gusto que nuestro José le tenía al dar limosna a los pobres, que bien se traslucía en su rostro, porque si veía a un pobre, se afligía todo, y enseguida se alegraba cuando le daba la limosna. Estaba ya muy inclinado hacia la práctica de todas las virtudes, pero se había apasionado mucho más de ellas porque el ángel le hablaba en el sueño y le manifestaba el aprecio y el valor de las virtudes, y cómo éstas eran muy queridas y agradables a su Dios. Solamente el oír que era de agrado a Dios era suficiente para que él se pusiera con todo su empeño en practicarlas.